Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Es un estudio profundo. Hay algunas controversias en ello, pero estamos aquí para juntos aprendernos y crecer en el Señor. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Gracias, Dios mío. te agradecemos, Señor, por las 10 conferencias que ya hemos ministrado. Aleluya. Gracias por tu poder y por tu sabiduría. Aleluya. Nos humillamos una vez más delante de ti y te pedimos que tú derrames tu gloria y derrames tu poder en esta noche, a la medida en que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. Después del arrebatamiento de la iglesia, del encuentro de Jesús en los aires, la iglesia rendirá cuentas delante del tribunal de Cristo. No para la salvación, pero para lo que hemos hecho, las obras, no para la salvación. La iglesia no pasará el juicio de la salvación, pero nosotros compareceremos delante del trono de Dios para darnos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, la obra de Dios, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Daremos cuenta de nuestros hechos, actos, trabajos. Ese juicio será después del arrebatamiento de la iglesia. Será en los aires. En primer lugar, ¿quién es que será juzgado allí y cómo serán esas cosas? No es para la salvación, pero es las obras, lo que hemos hecho en el cuerpo para Cristo. Primero, en el juicio del tribunal de Cristo, no serán traídos a la memoria los pecados anteriores a la conversión. Hebreos capítulo 8 y el versículo 2. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el tribunal de Cristo no es el juicio para la salvación. Usted ya estará salvo. Es el juicio, lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, lo que hemos hecho o dejado de hacer. Segundo, Dios juzgará las intenciones que teníamos para servirle. Y Dios juzgará la manera que lo hemos servido y por qué lo hemos servido. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis antes que sea tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibirá alabanza de Dios, no es para la salvación. Nadie que va a recibir alabanza de Dios estará perdido, es para la iglesia. La iglesia recibirá alabanza de Dios, lo que hemos hecho en el cuerpo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál ha sido el motivo? El empuje. ¿Por qué lo hemos servido? ¿Para nuestra gloria propia? ¿Por qué lo hemos servido? ¿Para la extensión del reino de Dios? Ahí las intenciones del corazón serán reveladas. ¿Por qué lo hemos servido? Tercero, Dios nos dará calificaciones a lo que hemos hecho en 6 maneras. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, quiere decir su galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así pase por el fuego. Quiere decir, cuando nosotros llegáramos delante de Dios, Él juzgará nuestras intenciones. ¿Por qué nosotros lo hemos servido? Hay 6 calificaciones. Primero, unos
harán trabajos, o ya lo habían hecho, de oro, plata o piedras preciosas que son incorruptibles, que no se corrompen. Pero otros han trabajado para su gloria, para su nombre. Entonces será de madera, o de heno, paja o hojarasca. Pasará por el fuego. Quiere decir que hay un galardón para lo que hemos hecho para Dios. Pero en aquel día nosotros realmente sabremos por qué es que nosotros le hemos servido. ¿Por qué es? Unos recibirán galardones, otros no. Otros perderán sus galardones, aunque serán salvos, pero pasarán en el fuego. Porque su obra no fue aprobada por Dios. Era por los hombres, pero no era de Dios. Este juicio es comparado con la construcción de una casa. Los materiales que son usados para edificarla. Y ahí Dios sabrá y revelará delante de todos cuáles fueron las intenciones, los proyectos, cuáles fueron realmente, por qué es que nosotros queríamos servirles cuando nosotros estábamos aquí. Abra tu Biblia en Filipenses capítulo 1 y el versículo 12. Filipenses capítulo 1 y el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas esas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y aún me gozaré aún. Quiere decir que hay ministerios del cual Dios no plantó. Y la Biblia dice, todo árbol que mi Padre no plantó, será arrancada y será echada en el fuego. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 11. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme el poder de Dios que Dios da, para que todo sea de Dios. Todo es para Él, por Él y de Él. Glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted puede embullarte en la gloria de Dios. Usted puede meterse en la gloria de Dios. Usted puede nadar en la gloria de Dios, pero no te puede quedar con ella, porque la gloria es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo sea hecho para la gloria de Dios. En aquel día, en el tribunal de Cristo, nosotros realmente iremos saber si fue realmente para la gloria de Dios que lo hemos trabajado, o si no fue para la gloria de Dios. ¿Por dónde empezará el juicio delante del tribunal de Cristo? Primero, empezará en la casa de Dios. Empezará con nosotros. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 17. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio empezará en la casa de Dios, no para la salvación. Pero el juicio en el tribunal de Cristo será para ganarnos galardones y nuestro nombre ser confesado delante del Padre. Segundo, será un juicio personal. 2 Corintios 5:10 dice, cada uno dará cuenta de sí mismo lo que haya hecho en el cuerpo. Cada uno dará cuenta de sí mismo lo que ha hecho en el cuerpo. Tercero, no será un juicio para condenación, porque la iglesia ya estará en los aires con Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que andan conforme
que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que no es para la condenación, pero es para las obras lo que hemos hecho. Juan capítulo 5 y el versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, quiere decir la conversión, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muerte a vida. 1 Juan capítulo 4 y el versículo 17. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Quiere decir que en aquel día nosotros tendremos confianza en el día de juicio, porque compareceremos delante de su tribunal para ganar los galardones y las coronas que Él nos ha prometido por su palabra. Cuarto, algunos teólogos han dicho en un sentido espiritual que algunos delante de Él en aquel día irán a llorar de dolor y vergüenza, porque a pesar de que están salvos, deberían haber ganado almas, deberían haber trabajado, deberían haber dado el mejor. Cuando vean a los impíos ser echados en el lago de fuego, algunos tendrán tanto dolor y tendrán tanta angustia, que será representado, dicen ellos, como azotes espirituales en su alma, por no haber trabajado por el Señor. Miren bien, Lucas capítulo 12 y el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, quiere decir, para ganar almas, para invadir, para predicar, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero ellos lo determinan eso en un ambiente, en un sentido espiritual. El versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiere decir, esta es la responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Sentiremos tanta dolor delante del trono de Dios, que pudiéramos haber trabajado con todas nuestras fuerzas mientras estábamos en el cuerpo. Iremos llorar de dolor y vergüenza. Apocalipsis 21:4. Si la Biblia dice Apocalipsis 21:4, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, quiere decir que aún allá, cuando estuviéramos en los aires, muchos irán a llorar de dolor y vergüenza, porque tuvieron el tiempo para trabajar por Él, pero no lo han hecho. Sexto, Cristo será misericordioso con nosotros en aquel día. Y los pecados que hubiéramos sido cometidos ya habrán estado lavados en la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Y añade Él, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Quiere decir, fue lavado, fue borrado en la cruz de Cristo. Y nunca más vendrá a la memoria. Hay dos palabras en el griego para denominar tribunal. La primera es criterion, que es usada en Santiago 2:6 y 1 Corintios 6:2. Criterion, que viene entonces derivado en el español el criterio. ¿Cuál será el criterio del juicio en el tribunal de Cristo? ¿Cuál será el criterio usado? La segunda palabra usada para tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, que hemos leído, que compareceremos delante de él en el tribunal, es bima. Bima, el bima de Cristo en el griego, el bima, donde Él nos juzgará para los galardones. Primero, el tiempo del bima de Cristo. ¿Cuál será el tiempo en que la iglesia comparecerá delante del tribunal? Lucas capítulo 14 y el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, sino te será recompensado, quiere decir los galardones en el tribunal de Cristo, en la resurrección de los justos. Entonces quiere decir que el tribunal de Cristo, el tiempo del bima del tribunal de Cristo será después de la resurrección de los muertos y en el arrebatamiento de la iglesia en los aires. Segundo, el lugar del bima del tribunal de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:17 dice que subiremos para nos encontrar con Él en los aires. Entonces el bima, el tribunal de Cristo, será en los aires. Tercero, el juez en el bima de Cristo.
¿Quién será el juez en el tribunal? Juan capítulo 5 y el versículo 22. Juan capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. El Hijo irá a juzgar en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el tribunal de Cristo. Él será el juez en el tribunal. Cuarto lugar, ¿cuáles serán las personas o los partícipes en el bimá, en el tribunal de Cristo? 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, la iglesia. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial en el espacio. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, para recibir los galardones. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos con la salvación, para lo mortal que sea absorbido por la vida, la inmortalidad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Que ser ausentes, estamos aquí en el cuerpo. Cuando Él venga a llevar su iglesia, entonces subiremos con Él y estaremos en la presencia de Él. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quiere decir en el arrebatamiento, y presentes del Señor en el cielo. Entonces las personas serán la iglesia que estará delante de la presencia del Señor. Quinto lugar, ¿cuál es la base del examen en el bimá de Cristo? La base en el tribunal. 1 Corintios 4, 5, ya lo hemos leído. Se revelará las intenciones del corazón de cada uno. Ese será la base del examen, el bimá de Cristo, en el tribunal. Y en sexto lugar, ¿cuál será el resultado del bimá de Cristo? Ya lo hemos leído. 1 Corintios 3 a 8, 15. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. En aquel día, esa será nuestra recompensa. Se lo hemos trabajado con amor, con dedicación, y hemos trabajado para la gloria de Dios. Será en oro, plata y piedras preciosas. Pero si hemos recibido la alabanza del hombre y hemos trabajado para la gloria personal, será un trabajo entonces de madera, heno y hojarasca. Este será el resultado en el examen, en el bimá de Cristo. Hay dos cosas en el bimá, en el tribunal. Primero, usted podrá recibir su recompensa, o usted podrá perder su recompensa. No quiere decir la salvación, se lo vuelvo a mencionar. Quiere decir su galardón por haber trabajado. Abre tu Biblia en 1 Corintios 9, 27, yo te lo voy a hablar un misterio. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 27. Pablo decía, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, que es el aire. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso no quiere decir la salvación. No quiere decir. Ser eliminado, cuando Pablo decía, es perder el galardón de todo lo que él había hecho. Cuando él habla a los Gálatas, yo temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Esta palabra eliminado y reprobado no es para la salvación, pero es en el griego adokimos, que es fracasado, rechazado. Ganar el mundo entero y llegar delante de Dios y no haber hecho para la gloria de Dios, no recibirá galardón ninguno. Pero la palabra griega para aprobado, el que resiste, es dokimos, aprobado por Dios, aprobado por el Señor. Abre tu Biblia en Romanos 16 y el versículo 10. Dokimos, ser aprobado por Dios. Romanos 16 y el versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo.
aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Había sido aprobado por Cristo primero y después por el hombre. Aprobado en Cristo. Esa palabra aprobado en Cristo es que su galardón está garantido. Es dokimos. 2 Corintios capítulo 10 y versículo 18. Mire bien. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A quien Dios alaba. Entonces es dokimos, ser aprobado. Algunos recibirán adóquimos porque fracasarán, rechazarán, serán eliminados, reprobados. La palabra en griega dokime es la prueba momentánea o pasajera ahora. Pero la palabra griega dokimeon es la prueba sobre algo que nosotros estamos pasando. Dokimeo, nosotros estamos siendo probados sobre algo. Mientras estamos en el cuerpo, estamos cercados de pruebas, de tentaciones. Dokimeo, estamos siendo probados para recibir el adóquimos, que es el galardón, que es la aprobación de Cristo. En el tribunal de Cristo algunos recibirán muchas coronas, otros no recibirán nada, solo serán salvos y pasarán raspando la puerta. La palabra griega para corona es Stefanos. La palabra griega para corona, para galardón. No corona del rey, porque Cristo no recibirá una corona porque Él ya tiene. Es corona de galardón. Stefanos. Que quiere decir en el griego conquista. Que hemos conquistado el galardón. La primera corona será para aquellos que obtuvieron dominio propio sobre el viejo hombre. Será la primera corona, la corona de la incorruptibilidad. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, quiere decir, morir para el hombre viejo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La segunda corona que recibirán los que estarán delante del trono de Dios, aquellos que han amado a su venida, será la corona de justicia. Segundo Timoteo capítulo 4 y el versículo 8. Segundo Timoteo capítulo 4 y el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada por el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La tercera corona que lo hemos recibido, el Stefanos, son aquellos que han resistido las pruebas, que será la corona de la vida. Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el dokimeon, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman en el tribunal. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La cuarta corona que hemos de recibir, el Stefanos, es a la disposición de apacentar la grey de Dios. Esa es exclusiva para los ministros, para los pastores. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. Será la corona de gloria por haber apacentado la grey de Dios o el rebaño de Dios. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El versículo 3 dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Eso será para los ministros que fueron fieles con el rebaño. Y en quinta corona que recibirán en el bima, en el tribunal de Cristo, los partícipes de la iglesia, será aquellos que han ganado almas para Cristo. Será la corona de gozo, por haber visto aquellos que tú has ganado a través de tu esfuerzo y a través de tu renuncia personal. Filipenses capítulo 4 y el versículo 1.
Así que, hermanos míos amados, Pablo decía, deseados, gozo y corona mía. ¿Por qué? Porque Pablo les había ganado. Estad así firmes en el Señor, amados. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 19. 1 Tesalonicenses 2, 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? Decía Pablo, o corona de que me gloría. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo se gloriaba en el gozo de haber ganado los filipenses para el Señor. Esto ganarán los ganadores de almas, los que han ganado las almas para el Señor Jesucristo. Pero antes de estas 5 coronas, la primera que hemos de recibir cuando llegáramos a la gloria, al ser arrebatados antes de llegar al bimá de Cristo, recibiremos la corona de la salvación. Apocalipsis 3 y el versículo 11. Esa corona es independiente del galardón. Esa lo recibiremos porque hemos recibido a Cristo. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la corona de la salvación eterna. Retén lo que tienes. Retengas lo que tú tienes. Solamente nosotros, la iglesia, recibirá los galardones. Seguramente que nosotros, igual a los 24 ancianos, echaremos nuestras coronas delante del trono de Dios, porque Él en realidad es que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, bendito sea su nombre, y adoraba al que vive por todos los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando llegamos delante de Dios con esas coronas, depositaremos delante de sus pies, porque en realidad nosotros no merecemos nada. Eso es nada más de que un regalo sobrenatural que Él dará a la iglesia, pero lo depositaremos en sus pies, porque sin Él nosotros no hubiéramos llegado allá. Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Él es digno del poder, de la autoridad y de todo. Él es digno de todo. En el bimá de Cristo, en el tribunal en griego, bimá, habrá recompensa para solamente los que vencieren. Solo para los vencedores. Primero, Apocalipsis 2:7. Comerán del árbol de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le dará del comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Segundo, no sufrirán daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La resurrección para la condenación. Después del milenio, para presentarse delante del trono blanco, para ser condenado al infierno. La iglesia no estará en esa resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que toma parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene poder sobre ellos, y reinaremos con él 1000 años. Tercero, nosotros comeremos del maná escondido. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga el que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré el maná escondido. Cuarto, recibirá un nombre nuevo. El mismo versículo 17. Y le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que recibe. Recibirá un nombre nuevo. Quinto, recibirá autoridad política en el milenio para reger, para gobernar las naciones. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones para reinar en el milenio con Cristo. Recibirá la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Séptimo, recibirá ropas blancas. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Octavo, su nombre no será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Nono, y Cristo le confesará delante del Dios y de los ángeles su nombre. Y confesaré su nombre, el mismo versículo 5 del capítulo 3. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Décimos, seremos columnas en el templo de Dios a los que vencieren. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna.
Décimo segundo lugar, se centrará en el trono de Jesús. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! Conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Al que venciere, 13º, heredará, poseerá todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas. Todas las cosas. 14º, será hijo de Dios para siempre. En el mismo versículo 7. Y yo seré su Dios y él será mi hijo para siempre.